El presidente Gustavo Petro se cansó del Congreso de la República, se cansó de que los partidos privilegiados, de que esos partidos tradicionales y de derecha continúen legislando en contra del pueblo colombiano, paradójicamente el mismo pueblo que los llevó hasta donde están en este momento. El pueblo colombiano que salió en su momento a las urnas, que depositó su confianza, que depositó su voto para que congresistas como los que hoy tenemos de partidos tradicionales como el Centro Democrático, el Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido Liberal, entre otros, pues estén ganando más de 52 millones de pesos mensuales para legislar en contra de los colombianos y que estén legislando única y exclusivamente para mantenerse ellos mismos, pero también para mantener los intereses privados y los intereses de empresas, organizaciones y banqueros que después son los que en este caso les alimentan sus campañas y que les alimentan sus partidos políticos en temporada de elecciones. Y lo veremos próximamente en las elecciones del año 2026. Por eso, por supuesto, también es que no quieren que el pueblo colombiano sea el que decida. No quieren que el pueblo colombiano sea el que salga a las urnas. No desean tampoco, incluso hasta los mismos medios tradicionales de comunicación, los que dicen ser supuestamente periodistas, no quieren que sean los mismos colombianos los que decidan por medio de su voto si están o no de acuerdo con 12 preguntas que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro. Resulta además realmente indignante que en pleno siglo XXI los colombianos tengamos que salir a las urnas para que en este caso volvamos a tener los derechos que nos quitaron en gobiernos anteriores, que nos quitó el señor Álvaro Uribe Vélez a través de su gobierno, el mismo que en la actualidad sale completamente indignado con las decisiones del presidente Gustavo Petro, al igual que otros de oposición, medios tradicionales y supuestos periodistas, a seguir alimentando esa falsa narrativa de que supuestamente estamos en una dictadura. Lo mencionamos en nuestros últimos videos y por supuesto ese era el discurso que iba a manejar la derecha después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que iba a decretar la consulta popular. Ese discurso de que nos estamos convirtiendo como Venezuela, de que esto es una dictadura, de que el presidente Gustavo Petro es un dictador, pero vean ustedes qué dictadura más extraña, ¿no les parece? Una dictadura en la que ese dictador que dicen llamar, en este caso los de derecha, pues el presidente está citando a los colombianos a las urnas, a que sea el pueblo el que decida, que en este caso el poder se traslade al pueblo, a los colombianos, para que a través de las urnas decidan sobre el futuro de su país, para que a través de las urnas sean los mismos colombianos, sea el mismo pueblo trabajador el que decida sobre sus derechos. Qué dictadura tan extraña definitivamente. Pues bueno, antes de irnos a lo que sucedió y por supuesto a lo que logró también en las últimas horas el presidente Gustavo Petro, que incluso leyendo algunos comentarios leí uno que llamó bastante mi atención y es que dicen que ahora hay que decirle al presidente Gustavo Petro el flautista de Amelín, porque resulta que logró unir a todas las ratas posibles de esos partidos tradicionales y ya les voy a mostrar a ustedes por qué. Antes de irnos para allá, como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, gracias a las personas que siguen dejando ahí su suscripción, que siguen dejando su like, que van compartiendo, que van comentando. Sumamente importante esto porque ya con lo dicho por parte del presidente Gustavo Petro en el último Consejo de Ministros, se viene la consulta popular. Es un hecho que vamos a tener consulta popular. Lastimosamente no en este caso aprobada por el Congreso de la República, que era lo que esperábamos los colombianos, sino que en este caso va a ser decretada. Quiero empezar inmediatamente con este trino de Margarita Rosa de Francisco que habla efectivamente de esa dictadura. Explíquenme qué clase de dictadura exhorta a los ciudadanos a decidir. Sí a la consulta popular, que nos expliquen por favor los de derecha, los de oposición. ¿Qué dictadura más extraña es la que estamos viviendo? Cuando el mismo presidente de la República, al que dicen ellos llamar dictador, está llamando a las urnas a los colombianos, está además haciendo uso de los mecanismos de participación ciudadana para que sean los mismos trabajadores, los mismos colombianos, los mismos jóvenes los que salgan a decidir por medio de ese mecanismo completamente constitucional, además, porque el presidente no se está saltando la Constitución, el presidente no está
haciendo absolutamente nada ilegal, nada turbio, sino que por el contrario, pues está haciendo uso legítimo de la Constitución y de los mecanismos de participación ciudadana. Pero esto es lo que en este caso resulta realmente interesante, pero también de alguna u otra manera indignante, ¿no? Nos vamos a convertir en una dictadura donde se consulta al pueblo si quiere más derechos. Es esta imagen que nos trae aquí Imprenta Republicana, en donde, por supuesto, es esa narrativa que quieren manejar los de la derecha, que estamos en una dictadura, que lo que el presidente está haciendo pues es completamente ilegítimo, que no hay separación de poderes, que supuestamente el presidente Gustavo Petro se saltó al Congreso de la República, el Congreso que dicen ellos que también fue electo por parte de los colombianos. Y es cierto, pero hay que recordar que varios de esos congresistas no fueron electos de forma transparente, sino que muchos de ellos fueron electos por compra de votos. Y recordemos algunos casos, como por ejemplo el señor Carlos Cuenca Chaux del Partido del Cambio Radical, que recientemente pues se determinó que el señor había llegado a donde está por compra de votos. Entonces pues no es que hayan sido elegidos de la forma más legítima posible. Ahora, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, el mismo que se autodenomina el jefe de la banda, menciona él tal cual lo siguiente. Escuchen esta frase: no se puede acudir al pueblo sin el permiso del Senado. Es decir, él cree que el poder absoluto lo tiene él, lo tiene su banda y lo tiene el Senado de la República, y no millones de colombianos que desean sí o sí una consulta popular, que desean sí o sí una reforma laboral, y no solamente la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma agraria, las reformas por las que fue electo el presidente Gustavo Petro. Escuchen la desfachatez que dice aquí Efraín Cepeda y leemos inmediatamente lo que postea frente a esto el ministro de Educación. Un absoluto exabrupto, una ruptura de los poderes públicos. Es que no es solamente contra el legislativo, que aprobó legítimamente, así fuera por 2 votos, y eso les ha dolido mucho, el rechazo a la consulta, sino contra el Poder Judicial, que es el que tiene que conocer de presuntas irregularidades. Escuché al ex senador de la Calle calificarlo como golpe de Estado. Yo creo que, pero eso son las estrategias gubernamentales. Eso, si lo firman, no tendrá vida jurídica, de manera que sean serios y que vamos a discutir la segunda consulta que ellos radicaron, o será que la retiran, que nos avisen. ¿Para usted es un golpe de Estado, presidente, la convocatoria por decreto? Sí, a mí me parece que es un golpe contra el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y en eso quiero ser claro. No solamente contra el Legislativo, una votación absolutamente legítima, sino el Judicial, que es quien tiene que conocer realmente si hay inquietudes. Vayan al Consejo de Estado, eso es lo que dice la Constitución y la ley. El Consejo de Estado, de hecho, en un auto, en una admisión de demanda, dice que este fue un trámite definitivo, califica incluso de que ya hay un cierre en cuanto al proceso. ¿Por qué desconocer todo esto e insistir? Sí, no se puede acudir al pueblo sin el visto bueno del Senado de la República, y el Senado no lo dio, así de sencillo. De manera que yo estoy seguro, por ejemplo, que la registraduría no se va a prestar para hacer una consulta espuria como esa si ellos se atrevieran a firmar el decreto. No se puede acudir al pueblo sin el permiso del Senado, y el Senado no lo dio. O sea que entonces el pueblo les sirve para 3 cosas. Ya sabemos cuál es la tercera palabra, ¿no? Ese pueblo al que ellos acuden a él solamente cuando necesitan. Es decir, cuando necesitan encontrar votos, cuando necesitan gente para que de forma gratuita vaya, les reparta volantes, hagan que otros los conozcan, pero ese pueblo sí les sirve. Este pueblo que quiere elegir democráticamente, que además quiere salir a las urnas a decidir por el futuro del país, ese pueblo no les sirve. A ese pueblo sí no lo autorizan. Vean ustedes lo que dice aquí Daniel Rojas Medellín, el ministro de Educación. Lean y escuchen bien la frase, abro comillas: no se puede acudir al pueblo sin el permiso del Senado, y el Senado no lo dio. Abiertamente el senador Cepeda está mostrando su desprecio al pueblo. No da permiso de acudir al pueblo, le tienen miedo al pueblo, odio al pueblo. Olvida que es una democracia el pueblo, que es el jefe del poder
público. Se le olvida al senador y además también al autodenominado jefe de la banda que el poder real lo tiene el pueblo. Y por eso es el miedo de ellos, porque no quieren en este caso que se lleve a cabo una consulta popular. Dicen ellos además que supuestamente el presidente Gustavo Petro ya no tiene gente, que al presidente Gustavo Petro se le acabaron las calles, que ya nadie sigue al presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿por qué el miedo a que el presidente decrete una consulta popular? Observen y escuchen ustedes lo que menciona aquí el senador Wilson Arias, porque efectivamente pues se llegó la hora de la verdad, como lo dice él, pero adicionalmente se nota también la alegría del senador frente a la decisión tomada por parte del presidente Gustavo Petro. Vean esto. Bueno, pueblo, se ha llegado la feliz hora de la verdad. El gobierno va a convocar ya mismo la consulta popular y cuando eso ocurra, este Congreso oligárquico y que se está burlando de los derechos del pueblo desde hace décadas se va a ver superado por el pueblo que se va a pronunciar, porque cuando el pueblo habla, el pueblo manda. Nos vemos nuevamente, voy a cumplir unas tareas y más tarde volveremos sobre el tema. Chao. Cuando el pueblo habla, el pueblo manda. Grandiosa frase del senador Wilson Arias frente a la decisión del presidente Gustavo Petro. Quiero que ustedes lo escuchen atentamente porque aquí es donde el presidente indica que efectivamente al no tener un Congreso de la República viable, al que el Congreso de la República esté legislando únicamente para seguir alimentando sus intereses privados y personales, pues él decide decretar la consulta popular. Vean esto. La reforma pensional depende de la Corte Constitucional en este momento como ley de la República, aprobada por el Congreso de Colombia. La Corte Constitucional tendrá en sus manos una otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí. Pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño. Y lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo. Y su votación es ilegítima, porque nunca puso a discutir al Senado de la República el concepto, favorable o no, de la consulta popular. Se le olvidó. Por eso un congresista de la oposición votó sí. Y le voltearon el voto, como no, pero ya después de que había votado la votación y se había elevado, por eso sí, ilegítima, y no dejó votar a 3 senadores que estaban en la plenaria y querían votar sí. Luego, si se hacen las cuentas, quien ganaba la consulta popular, si se hubiera hecho como se debía hacer, bajo las normas de la ley quinta, la votación, pues hubiera ganado el pueblo. Y hubiera perdido Cepeda, que por alguna razón, por baja política, por decadencia política, cree, con otros congresistas y fuerzas políticas, que al pueblo no se le debe convocar porque creen que son los dueños de Colombia. Mi misión es decirles y hacer que el dueño de Colombia sea el pueblo de Colombia. Y habrá un proceso largo, sí, pero nos mantendremos firmes con la bandera en alto hasta el final. El pueblo de Colombia debe expresarse sobre la reforma laboral, sobre las relaciones de neoesclavismo que están construyendo entre trabajadores y empresarios, y algunos se creen el cuento. El poder es del pueblo y creo que eso lo han omitido durante décadas los partidos de derecha, los partidos tradicionales, esos mismos partidos que precarizaron la labor de los colombianos, como el señor Álvaro Uribe Vélez mientras estuvo en la presidencia de la República. Observen ustedes lo que él escribió luego de que el presidente Gustavo Petro pues anunciara que se iba a decretar la consulta popular. El petrosantismo y el quiebre constitucional. Santos le dio un golpe de estado al plebiscito y el gobierno Petro al Congreso. Es lo que escribe allí Álvaro Uribe Vélez a través de sus redes sociales, a través de sus plataformas digitales, como siempre, pues para seguir alimentando el odio, la mentira y la tergiversación en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero paradójicamente lo dice un hombre que quiso perpetuarse indefinidamente en el poder, que cambió la constitución política, que chuzó a varios políticos, entre esos al presidente Gustavo Petro, pero pues eso sí era democracia. La democracia solamente les sirve cuando la utiliza la derecha. De resto,
no sirve para absolutamente nada. Cuando llega el primer gobierno de izquierda y progresista a hacer uso de la democracia real de nuestro país, la democracia participativa, los llena de temor y de miedo, porque solamente les gusta, en este caso, pues esa democracia, entre comillas, en la que pueden ellos manipular, en la que pueden, en este caso, acceder a maniobras completamente cuestionables para quedarse y perpetuarse en el poder, como el caso de Álvaro Uribe Vélez. Frente a eso sí, no dicen absolutamente nada. Les decía incluso yo a ustedes al inicio de este video que al presidente Gustavo Petro, varios comentarios leí yo por ahí que deberían empezarle a decir el flautista de Amelín. Y es porque resultó uniendo a todas las ratas posibles de los partidos tradicionales, a esos que pertenecen a los partidos de Cambio Radical, Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Mira, Colombia Justa Libres, Liberal, el Partido de la U y el Partido ASI, porque extrañamente se reunieron entre todos supuestamente para desconocer la decisión del presidente Gustavo Petro frente al decreto de que se cite a los colombianos a una consulta popular, porque ellos alegan que supuestamente es un golpe de Estado. Observen ustedes lo que escribió el Partido del Centro Democrático. La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado. Los partidos políticos, como los que les mencioné, rechazamos esta acción unilateral e inconstitucional por parte del gobierno Petro. Es lo que dice aquí el Centro Democrático. Inconstitucional, primero, dicen, frente a un mecanismo de participación ciudadana que además está consagrado en la Constitución política de nuestro país. Entonces, pues, inconstitucional no es. Unilateral lo mencionan porque ellos pretendían que el gobierno del presidente Gustavo Petro se quedara de brazos cruzados al ver que están hundiendo absolutamente todas las reformas, que la única reforma que hasta este momento ha pasado es la reforma pensional y la tienen demandada personas que pertenecen al Partido del Centro Democrático, como el caso de Paloma Valencia. Y ellos pues allí escribieron esta carta que no la vamos a leer, pero es una carta en la que básicamente dicen que lo que está sucediendo es un golpe de Estado, que el presidente Gustavo Petro, pues que anunció en este caso su intención de firmar ese decreto, desconociendo lo que había sucedido en el Senado de la República, que esa decisión, observen ustedes este fragmento, dice: esta decisión de concretarse representa una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho. El Congreso de la República, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta y esta decisión debe ser respetada, es lo que dicen los partidos tradicionales. Ahora sí quieren hacer en este caso el buen uso de la democracia en nuestro país, ¿no? Pero en realidad el miedo aquí rotundamente es al pueblo, es a la manifestación de los colombianos, a que salgan en masa, los mismos que dicen que supuestamente el presidente Gustavo Petro ya no tiene gente, que ya no hay jóvenes, que ya no tienen personas que lo apoyen, pues esos mismos le tienen un rotundo miedo a la consulta popular. Ahora, hay una persona que llamó profundamente mi atención y es Juan Manuel Santos. Recordemos que Juan Manuel Santos fue el exministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Luego, por azares de la vida, supuestamente, el señor Juan Manuel Santos, pues lo que hizo fue separarse de Álvaro Uribe Vélez para llegar a la presidencia de la República. Muchos dicen que supuestamente lo traicionó, entre otras cosas. Y él respondió frente a ese trino de Álvaro Uribe Vélez donde habla del supuesto petrosantismo. Pero además hace un llamado a los expresidentes de nuestro país que para que se unan para defender la democracia. Es decir, no les basta con haberse ya prácticamente desligado de la presidencia de la República, con salir con buen dinero, porque es que los expresidentes de la República no dejan sus cargos así, sin más ni más, sino que por supuesto salen con bastante dinero y no les basta con eso, sino que tienen que quedarse a seguir, me perdonan la expresión, jodiendo al país. Vean ustedes lo que escribió Juan Manuel Santos. En otra oportunidad le responderé a Uribe sus repetidas calumnias sobre lo que él llama petrosantismo, que no existe, y sobre el supuesto quiebre constitucional con el acuerdo de paz, que tampoco existió porque todo fue avalado por el Congreso y la Corte Constitucional. Lo que el país necesita en estos momentos es que los expresidentes nos unamos para defender nuestra democracia.
¿En qué momento será que los expresidentes, honorables expresidentes de nuestro país, se van a ir y van a dejar a Colombia en paz? No arreglaron a Colombia durante todo el tiempo que la tuvieron en sus manos, y ahora que llegó el primer gobierno de izquierda y progresista, que en este caso le está llevando a la gente, más que todo a la gente marginada, olvidada por esos gobiernos de derecha, que los está dignificando, entonces ahora los expresidentes quieren posar de salvadores, cuando en realidad nunca hicieron absolutamente nada frente a nuestro país y frente a las personas necesitadas. El presidente Gustavo Petro, de hecho, se pronunció también frente a esa larga carta que publicaron los partidos tradicionales, que es esta que ustedes están viendo ahí, con sus respectivos logos, donde ellos dicen que ahora sí se necesita actuar con firmeza, que Colombia no puede ser sometida a la voluntad de una persona que pretende desconocer el Estado de Derecho y que supuestamente busca imponer su agenda política sin atender ni respetar la autonomía del Congreso, entre otras cosas que dicen los partidos tradicionales que siempre han tenido el poder de nuestro país. Y el presidente dijo, pero si son los mismos 8 congresistas que hundieron la reforma laboral de manera sucia y sin debate en la Comisión Séptima del Senado. Miren cómo un acto tan antidemocrático de estos senadores, de estos partidos, ha llevado hasta la convocatoria del constituyente primario, es lo que dice el presidente Gustavo Petro. Hay algo que queda completamente claro aquí y son 2 cosas. Primero, el país quiere y exige consulta popular. De hecho, tan pronto sucedió lo del tema del Congreso de la República, que decidieron hundir, en este caso, el proyecto de ley de la consulta popular, que arbitrariamente Efraín Cepeda cerró la votación, inmediatamente vio que iba ganando el no, pues los colombianos salieron a preguntarse, bueno, el presidente Gustavo Petro había dicho que iba a decretar la consulta popular, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hace? Pues lo está haciendo, es el pedido de los colombianos quieren y exigen consulta popular, los colombianos quieren salir a las urnas, quieren sentirse parte de nuestro país, además de que los colombianos, los trabajadores, son parte fundamental de esta economía y por supuesto el presidente Gustavo Petro quiere trasladarle ese poder a los colombianos. El poder no le pertenece a los congresistas, no le pertenece a Efraín Cepeda, que sale diciendo que el Senado no le dio el poder al pueblo, entonces que se frieguen, que entonces el pueblo no puede hacer absolutamente nada. Pues no, eso por un lado. Y por el otro, le tienen total miedo al pueblo colombiano, y eso está quedando completamente claro. El miedo aquí no es que supuestamente Petro sea un dictador, de que supuestamente nos estemos volviendo como Venezuela, de que el presidente esté desconociendo el Estado de Derecho, de que esté desconociendo la Constitución. No. El miedo real aquí es al pueblo, es a los colombianos, es a los millones de trabajadores que desean salir, que desean tomarse las urnas, que desean hacer parte de esas decisiones del presidente Gustavo Petro, porque también hay que dejar completamente claro, y es que el presidente Gustavo Petro fue electo para cumplimiento de las reformas que el mismo Congreso de la República y los partidos de oposición no han permitido. Así que quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios, además cómo tomaron esta noticia de la consulta popular, de que el presidente Gustavo Petro la va a decretar de una vez por todas. Los leo a todos, así que muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor compartir, suscribirse, seguirnos a través de las redes sociales y cuéntenos también ustedes qué piensan de esa larga carta del Partido Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido ASI, entre otros tradicionales que por supuesto quieren seguir teniendo el poder en nuestro país, pero que el poder lo tiene realmente es el pueblo. Los leo a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.